la pantalla. Bien, continuamos con otro de los temas relacionados eh, con la voz de Dios, ¿verdad? ¿Cómo oír la voz de Dios? Bueno, este tema lo tenemos que tratar, la voz del hombre como voz profética, ¿no? ¿Cómo es que Dios se va a expresar a la tierra? Dice Mateo 12:37, ojo amados del Señor, porque por tus palabras, diga usted palabras allá en casa, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, otra vez, diga usted palabras allá en casa, serás condenado. Bueno, miren, las palabras, el habla que el Señor entrega a Adán y a Eva, la expresión humana de la comunicación es de mucha importancia para Dios y Jesús, nuestro amado, vino a darnos esa enseñanza. Mire, la voz es la expresión del espíritu del hombre. En la voz usted puede entender la sabiduría. A través de la voz usted puede ver la fe, la ciencia, lo que hay en el corazón del hombre. Toda comunicación es por la voz. Siempre es por la voz. La voz viene de un vocablo del latín vox. Recuerda, está usted en una escuela de profetas, entonces vemos este tema. Y se produce por la vibración de las cuerdas vocales, el aire es expulsado por los pulmones, sale por la laringe. Pero la voz del que habla tiene un antecedente, no solamente es la potencia, el timbre, las propiedades del sonido, también la autoridad. Por una voz usted puede darse cuenta cómo es la persona, sí o no. Si está pasando miedo, inseguridad, pues va a darse cuenta por su voz. Pero si la persona tiene seguridad, se da cuenta por su voz. Es necesario que hablemos la verdad de Dios porque tenemos la autoridad de Dios como sus hijos y sus hijas. En la voz se va a distinguir la autoridad o el poder, la verdad, el mando, el dominio, la potestad. O en caso contrario, en la voz se va a reflejar el miedo, la inseguridad, la esclavitud, la impotencia, la duda. Vean ustedes la importancia de la voz. La voz es la expresión del espíritu del hombre, lo que sale de tu corazón. Por eso es necesario que hablemos la verdad de Dios. Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, ¿qué le dijo? Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Fíjate qué hermoso, qué precioso es este asunto, que el hombre puede ser como la boca de Dios. Pero hay que entresacar lo precioso de lo vil. Le decía a algún hermano, es como cuando vas al cajón de tu escritorio, al cajón de la cómoda de tu casa, etcétera, y empiezas a ver las cosas y te encuentras cosas que no sirven y entre sacas, hay que escombrar los cajones de vez en cuando, ¿no? A eso, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, ¿no? Entonces, el ministerio profético debe entender esto, amados. Cuando escogemos lo precioso, somos la voz de Dios. Lo precioso es Dios, es Él. Lo vil es nuestra naturaleza adánica. Entonces, si nosotros escuchamos la voz en nuestro interior, debemos hablar lo que Él dice en nuestro espíritu. El profeta Jeremías, precisamente hablando de él, perdón, anuncia un nuevo pacto que consiste
que el Señor va a escribir su palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Este es el nuevo pacto. Amén. Jeremías 31:33. Aquí lo tengo anotado. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos somos hijos y podemos recibir dirección y palabra de Dios. Si está este tema es porque es importante. ¿Qué pasa cuando habla el hombre en nombre de Dios sin unción? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues ha pasado algo que se metió en algunas congregaciones, se ha metido en las escuelas, las filosofías, el espíritu de Grecia. El humanismo contaminó la voz de Dios a través de los siervos en los púlpitos. Por ejemplo, a veces hay cursos de oratoria y te dicen qué decir, qué hablar, cómo entonar, cómo pararte. El arte de hablar en público, ¿no? Yo no sé si Pedro, cuando dio el mensaje en el capítulo 2 de Hechos, había tomado cursos de oratoria, o Pablo cuando hablaba a las multitudes, ¿no? Esta clase nos dice, la gente escucha lo que quiere, como en el huerto, ¿no? A veces se ve delicioso el fruto para comer, pero no va a traer el alimento que Dios quiere. Mire, el Señor quiere restablecer su voz en la iglesia en este siglo. Y quiere tomar a sus hijos, a sus hijas con todo su amor para que se vuelva a escuchar su voz. Y no el humanismo, no el espíritu de Grecia. Los mismos ministros saben que esto pasa. La técnica oratoria no va a funcionar por muy orador que sea si no tiene unción. La oratoria es teatral. Puede ser magnífica. Pueden brincar, llorar, gritar, pero no proviene de Dios. Dice la Escritura, muchos creyentes utilizan el nombre de Dios en vano, ya lo vimos, diciendo frases como esta: Dios me dijo, ¿no? Dios me habló que me divorcie. Recuerdo una pastora que en clases presenciales me buscaba para que le diera yo la profecía. Quería que le dijera lo que ella quería oír, que se separara de su marido, porque su marido, pues no. Y ella, yo le dije, mira, si estás buscando que te diga que te divorcies de tu marido, pues no. Mejor ve con tu pastor y habla con él. Yo soy profeta, pero no te voy a decir lo que tú quieras que te diga. Mejor oye a Dios. A veces decía un hermano profeta que llegó una señora y le dijo: Dios me habló que usted tiene que casarse conmigo. Y pues él le dijo: bueno, pero a mí no me ha dicho nada, ¿no? Además, yo soy un hombre casado. Eso de que Dios me dijo, ya comentamos que lo más importante es cómo te lo dijo. A ver, explícame. Porque no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano, ¿verdad? Ahora,
si hay algunas personas que manipulan con la mentira, eso va a tener consecuencias. Primero a esas personas y luego pues a los que le hagan caso. Pero eso no significa que haya personas eh, que realmente hablen de parte de Dios. Es un privilegio poder hablar de parte de Dios. Y el corazón es probado antes de hablar verdaderamente en el nombre de Dios. Hay personas genuinas en Dios que oyen su voz y hablan lo que Él dice. El Espíritu Santo no ha cambiado, sigue hablando por personas que buscan, que se llenan del Espíritu Santo. Acuérdense Hechos 4:8, Pedro, que era un pescador, un hombre del vulgo común, pero dice Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, ¿quién era Saulo? Un perseguidor de la iglesia, un rabino. Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, vean ustedes la voz apostólica, profética, en definitiva, nosotros hemos tenido, todos nosotros y todas ustedes, experiencias con el Espíritu Santo. Y déjeme decirle que cada vez van a tener más experiencias con el Espíritu Santo. Agradezco a Dios que están en esta escuela. Usted no sabe cuánta oración hay atrás, años atrás, en estos grupos que se han hecho, presenciales, y no somos muchos. No pretendemos famas, pretendemos obedecer a Dios. No pretendemos dinero. Gracias por los que enviaron una ofrenda ya, hermanos. Por cierto, hago una pausa porque ya va a terminar el mes y a finales de cada mes solicitamos encarecidamente una ofrenda de amor, que sea no con tristeza y no con necesidad, lo que usted quiera. El Espíritu Santo va a ir hablándonos más y más para que nosotros digamos en estas épocas lo que el Espíritu quiere que hablemos, ¿no? El próximo lunes vamos a ver cuáles son las tres grandes voces en el mundo. Y vamos a aprender a discernir, empiece usted a orar, para discernir la voz de nuestro espíritu humano, nuestra conciencia, la voz del diablo. Le voy a decir algo, la voz de Dios también es la tercera. La voz de Dios, quien ha oído la voz del Señor, también seguro que ha oído la del enemigo. Entonces, estas tres grandes voces las vamos a ver en la próxima clase. Hoy en esta noche vamos a despedirnos con una disertación ya muy breve. Nos quedan unos minutos. Si